que llegó muy de mañana, muy temprano, y yo los veo con cara de hambre ya, ¿o no? ¿No? Más frío que hambre parece, ¿eh? Así que vamos a la palabra Hebreos 11, verso 24. Dice así la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo voy a leer nuevamente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. ¿Cuántos grandes hay acá? A ver, ¿cuánta gente grande? Levante la mano toda la gente que se cree grande. A ver, grande, no en grandeza, sino en estatura, en madurez. ¿Cuántos grandes hay acá? Voy a leerlo de nuevo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Déjeme, acá estamos. Estoy medio complicado esta mañana, parece. Allí sí. Había un violinista llamado Isaac Perlman, y él hacía un concierto en los Estados Unidos, en Nueva York, y es uno de los más cotizados y conocidos del planeta. Y mientras él tocaba esa melodía en un auditorio completo, lleno, ovacionado, allí en un silencio, mientras liberaba aquella melodía, a él se le corta una cuerda del violín. Los violines tienen 4 cuerdas, por lo tanto el 25% del potencial no estaba siendo, digamos, acatado o liberado por él o acatado por las personas. Y detrás de las bambalinas le mostraban un violín, porque él tenía un violín de repuesto, diríamos así. Y se lo mostraban, y él siguió tocando ese violín y liberando esa melodía solo con 3 cuerdas. Él terminó ese concierto, y cuando termina ese concierto hubo una ovación gigantesca a ese hombre. Y después, ya acabado el concierto, le pregunta uno de su equipo de trabajo por qué no accedió a que le pasasen otro violín. Y él respondió lo siguiente, dijo: en la vida tú debes aprender a saber qué hacer con lo que te queda y lograr levantarte. ¿Me lo entiende? O sea, tienes que aprender en la vida a saber qué hacer con aquello que te queda y lograr levantarte. Y de alguna u otra forma, todo ser humano ha tenido pérdidas. Bueno, acá tenemos casos, correcto, todos, por no decir. Todos tenemos una parte de nosotros que se ha perdido, que se ha cortado, que no estaba en la planificación, no estaba en la agenda. Estábamos completos, diríamos, emocionalmente, psicológicamente. Estábamos liberando una buena melodía en algún momento determinado. Y algo se cortó. Y aquello no te destruyó. O sea, ¿qué hacer en un momento determinado en nuestras vidas cuando vas tranquilo, tienes un norte, un horizonte, y comenzamos a cojear? Es allí donde el Hijo de Dios tiene que saber qué hacer. Saber qué hacer. Cómo continuar y cómo levantarse. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Por qué no levanta su brazo derecho en esta mañana y diga: todo lo puedo en Cristo,
¿Quién me fortalece? Mientras orábamos en la sala, la pastora Roxana decía, necesitamos que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento. Y eso tiene que ver con que Dios logre articular todo lo que está en nuestro espíritu, de modo que toda la carnalidad que a nosotros nos persigue y nos sigue vaya quedando atrás y tengamos lucidez de las cosas que vienen hacia adelante. Pero la oración nunca es un fin. La oración es un medio. Cuando transformamos la oración en un fin, es como que pudiésemos decir orar para seguir orando, y nosotros no estamos orando para seguir orando. Estamos orando, Pablo dice, yo oro por ustedes para que los ojos del entendimiento les sean abiertos. De modo que mientras estamos orando, al tener los ojos abiertos, sepamos qué hacer. ¿Me están escuchando? ¿Qué hacer? ¿Qué decidir? Fue más o menos lo que el Señor le dijo a Moisés. Dile al pueblo que deje de orar y marche. No está diciendo que no oren, por favor, sino qué hacer cuando ya los ojos del entendimiento comienzan a alumbrarnos y tenemos que tomar determinaciones, decisiones en la vida. Y yo digo, hay momentos en que tú tienes que orar, pero hay momentos en que tienes que tomar determinaciones. Y esas determinaciones, como decían antiguamente los viejitos nuestros, donde los hombres tienen que apretarse bien sus cinturones y las mujeres sus vestidos, en el reino es así. En el reino la Biblia habla de la expresión del carácter de Cristo y que tiene que ver con el dominio propio, en que tú puedes determinar muchísimas cosas, pero siempre en Cristo hacer las cosas que te edifican, hacer las cosas y determinar en el norte en el cual el Señor te está mostrando cosas que van a contribuir con la vida de Cristo, o cómo el Señor está armando toda nuestra vida para que finalmente nosotros optemos en seguirlo a Él y tener una meta clara. O sea, todo lo que tenemos al frente en la tierra, que es Cristo, todo lo que ocurre en nuestro entorno tiene que de alguna u otra forma ver con aquella edificación. Entonces hay cosas que a nosotros nos molestan, nos estorban. Por eso que cuando dice la Biblia que cuando el sacerdote tenía puesto el efod, tenía un cinturón, ¿correcto? Y ese cinturón dice la Biblia que lo tiene muy apretado. ¿Y por qué lo tiene muy apretado? Porque el efod nunca se lo podía sacar. ¿Y por qué lo tenía muy apretado? Porque en cualquier momento él debía correr, debía tomar determinaciones, debía salir, y no sea que ese vestido le moleste porque no está bien amarrado. Las cuerdas nuestras, no sé si se dieron cuenta ayer en Valparaíso, en un temporal que hubo en Valparaíso, cómo se comenzaron a caer los containers. ¿Alguien vio eso? Lo vieron en San Antonio ayer. Usted vea la imagen. ¿Sabe cuánto pesa un container? Las toneladas que pesa, y caían como caja de fósforo. No sé si alguien lo vio esa imagen. Y comenzaban a caer. Yo dije, esa gente, los que pusieron eso, no le pusieron bien las amarras, los anclajes. Levanta su mano derecha, diga, debo estar bien fundamentado, o cualquier temporal me va a destruir. ¿Está bien o no? Entonces, ¿cómo se toman? El proceso de tomar una determinación correcta, primero que todo debe ser cuando están nuestras ideas bien ordenadas. Nosotros diríamos en otra fórmula, cuando la gente está confundida, en términos más chilenos diríamos, hay gente que no sabe para dónde va la micro. ¿Has escuchado ese término? En el sur se usa mucho. No sabes, cuando tú no tienes un norte donde llegar, cualquier bus te va a servir. Cuando no tienes una meta a la cual llegar, toda decisión, venga de donde venga, te va a servir, no significa que sea buena. Pero cuando la gente tiene un norte en Cristo, tú sabes que no toda decisión te ayuda. Yo no sé si estaba orando, estaba conectado con lo que hablaba Roxana, ¿cierto? Pero hay algo importante, mira, escúchame. Nosotros no buscamos la satisfacción de la carne. ¿Me escucha bien?
nosotros no buscamos satisfacer las emociones. Nosotros. Toda satisfacción emocional viene del espíritu, porque cuando Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Grábese eso. Grábese eso. Nosotros no buscamos satisfacer emociones. Es el espíritu que nosotros logra satisfacer el área emocional nuestra, pero todo viene desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros tratamos de satisfacer las emociones desde afuera, por favor, usted tiene experiencias en la vida. Hay experiencias, no vamos a dar nombres, pero hasta en la Biblia tenemos gente que buscó satisfacer sus emociones y tú no puedes negociar con los principios del reino para satisfacer emociones. No satisfagáis, dice la Biblia, los deseos de la carne. Entonces, si hay algo en el Señor que nosotros hacemos en la medida que nuestra mente se va renovando, ¿correcto? Renovando, dice la mente del Espíritu, es que nuestras ideas se van centrando. Y usted sabrá qué hacer. ¿Qué hacer cuando esté frente a una situación? Tendrá la luz del Señor y nunca, jamás nunca, yo digo jamás nunca, pero me incluyo en todo esto que estoy diciendo, ninguno de nosotros debe estar confundido. No sé qué hacer, pastor. No, ya lo dije. Tú sabes que puedes tocar, liberar la mejor de tus melodías, así sea que se te corte un área de tu vida. Por eso que nosotros los latinoamericanos tenemos un problema o los occidentales versus los orientales. Nosotros todo lo articulamos con las emociones y tenemos problemas. Por eso que el tema del nuevo pacto es todo un tema dentro de América, porque nosotros todo lo hemos hecho con la mente, Tú tienes una cantidad de motivadores que están en televisión, en las radios, en los canales de televisión, 4 principios, 5 principios, cómo ganar dinero de un día para otro, cómo salir de la situación en que estás, compra esta pastillita o viaja a tal lugar y el éxito estará. Y eso, ¿por qué? Porque el diablo sabe que acá nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Buscamos satisfacer todo a través de las emociones o nuestra mente. En el mundo espiritual trabaja el espíritu. Y nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Como no captamos, y recién gracias al Señor, y digo gracias al Señor, estamos entrando en estos últimos años en esta dimensión del espíritu que nos ha costado tanto. ¿Cuál es? Renovar nuestra mente. Y que sean las ideas de Dios las que se acentúen y las que nos gobiernen. Entonces el profeta Isaías, cuando dice que los pensamientos están lejanos, yo espero que cuando el Padre Nuestro se haga real en nosotros, no tengamos distancia entre el cielo y la tierra. Porque en el único lugar que se separa el cielo de la tierra es en la mente. En Génesis, cielo y tierra están juntos. En Apocalipsis, cielo y tierra están juntos. En el único lugar que se separan es hoy día en nosotros. Hay una distancia alarmante entre el pensamiento de Dios y nuestro pensamiento. No sé si me explico bien esta mañana. Al tener pensamientos equivocados, nuestras ideas no están centradas. La idea de Dios, el sueño de Dios, que es metanoia, es eso, el sueño de Dios. Hay un sueño de Dios que es su propósito. Y todo el propósito de Dios está en Cristo. No existe un propósito paralelo. Es un solo propósito. Levante su mano derecha y diga, no es mi propósito, es el propósito del Señor. Entonces cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? El mismo que el mío. El mismo, solamente que tenemos asignaciones distintas. El ojo tiene un propósito, ¿cuál es? La boca tiene un propósito, ¿cuál es? Su mano tiene un propósito, ¿cuál es? Son funciones distintas. Pero el propósito es único, que el cuerpo funcione de manera articulada. ¿Me estoy explicando bien? O sea, tu propósito es el propósito del cuerpo, no existe un propósito alternativo. Todo propósito alternativo en la Biblia en realidad tiene otro nombre que es más feo, que es rebeldía. ¿Correcto? Y uno nota muchas veces, cuando tú ves
que hay una parte en tu vida, tú tienes un problema en tu rodilla, te duele la rodilla y todo el cuerpo lo sufre. Mi esposa tuvo más de una semana en cama por un problema en la columna y no hay que dejar la columna en la casa para que ella venga. No es así. A usted le duele la cabeza, a usted le gustaría cortarse o dejar la cabeza en la casa, pero qué tontería estoy diciendo esta mañana. Incoherencia estoy liberando esta mañana. Como es la incoherencia cuando alguien quiere hacer las cosas fuera del cuerpo de Cristo. Cuando usted decide algo y no lo hace, eso se llama indecisión. Indecisión. Y una persona indecisa en la Biblia le llaman inconstante. Inconstante. Y una persona inconstante, una persona que está dividida mentalmente, estado de ánimo distinto. Y la Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es, ¿qué dice? Inconstante en todas las cosas. Desde niñito es inconstante. ¿Cuántas veces usted empezó algo y nunca lo terminó? Como un chiste que un día escuché de un hombre que decía que su hijo había estudiado como 5 carreras en la universidad y nunca las terminó. Así que un día lo tomó y lo llevó al hipódromo Chile, a las carreras de caballo. Y le dijo, hasta los caballos terminan la carrera, le dijo. Y tú no has terminado. Es un chiste para que lo cuente, por favor. Levante su mano derecha, diga, todos terminan su carrera, yo debo terminar mi carrera en Cristo, dígalo por favor. ¿Correcto? Debo terminar lo que comencé. Debo terminar lo que comencé. El libro que está leyendo hace un año, termínelo. Las cartas que las comenzó y no las terminó. Termine lo que comenzó. Lo mismo pasa en Cristo. Cuando somos inconstantes en muchas cosas. ¿Pero por qué somos inconstantes? Porque no tenemos ordenadas las ideas. Y hay un pensamiento que debe primar en nosotros, que es el pensamiento de Cristo. Obstáculos hay muchos. El pasado, el matrimonio, los hijos, la raza, relaciones, la educación o la falta de ella. Hay mucha educación o falta de educación, actitudes, miedos, el qué dirán. Entonces lo complicado, lo frustrante de esto, que mucha gente de iglesia es prisionera o son resultado de sus propias decisiones, siendo que a nosotros nos debe reinar ¿cuál? La idea magistral, la idea de Dios. Aleluya. Por eso estamos esta mañana acá. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Qué fue lo que Dios escribió para cada uno de nosotros? Entonces llega un momento en que uno debe rendirse ante esta evidencia y no dejar jamás que los fracasos nos persigan y llevar una vida responsable en Cristo. Entonces hay 4 enemigos que hay que abandonarlo definitivamente o despedirlo. Enemigos que parecen amigos nuestros, que son como aliados, que andan para todos lados con nosotros. Uno de esos es el temor. Usted sabe lo que es el temor. El temor es una imagen, simplemente una imagen. No es real. Lo segundo es la depresión. La tercera es el desánimo. La cuarta es la confusión. ¿Qué es temor? Temor es una imagen, lo he explicado muchas veces. Es una imagen que se acentúa en el presente. ¿Sabes cuánta gente tiene temor hoy en día en el país? Y tienen razones, ¿cierto? Que subió el dólar, que bajó el petróleo, que el Banco Central, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar si el IPC sigue subiendo, qué va a pasar con los estudios, qué va a pasar con nuestros compromisos económicos, qué va a pasar con mis hijos mañana en el colegio. Por eso digo, hay gente que tiene razones, pero la misma razón es la que tengo yo para decir cuando el temor
que comienza a reinar y se comienza a apoderar. Y el temor lo he definido como que si hay un incendio y alguien llega acá y te dice, Katy, tu casa se está quemando. Y tú corres, sales del culto rápidamente, tomas tu vehículo y de aquí a tu casa te demoras, no sé, media hora, te demoras 15. Y corres. Y Katy se imagina sus bienes, su pies, no sé cuántas cosas te imaginará, o cualquiera de ustedes yendo a casa corriendo a 100, 120 kilómetros por hora. Y cuando llegas a casa no hay incendio. No hay ninguna bomba, ningún carro, no hay policía, no hay nada. Y tú dices, incendio. Te abren la puerta de tu casa y ¿qué? Te ven pálida, blanca. ¿Qué te pasa, Katy? La Katy ni siquiera responde porque la pregunta es, ¿el incendio fue real o no? Nunca hubo incendio. Pero en la mente de ella, por media hora, sí, hubo incendio. Porque todo tu cuerpo funcionó. ¿Me están escuchando? Como que sí hubo un incendio. ¿Sabes? Hay gente que las maldiciones que nos dicen desde afuera se han acentuado en sus vidas, que viven con temores. Escúchenme, viven con temores, y aunque para ellos puede ser real, la Biblia dice que el perfecto amor de Cristo que ha descendido en nosotros, dice, echa fuera el temor. Gracias por su entusiasmo esta mañana. A nosotros no nos debe gobernar el temor. Por favor. Jamás. No permita que cuando el temor golpee su puerta, haga lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Salió la fe a responder por Moisés. La fe responde por nosotros. La fe habla. La fe no es un concepto, la fe no es 3 pasos como tener fe, no, o tienes fe o no tienes fe, y la fe lleva consigo, ¿qué? Acción, por la fe, ¿y qué hay después? La consecuencia, su producto de tener acentuada en nuestro espíritu la fe, es acción. Créale al Señor. No crea a los sociólogos, no le crea a los... Oye, aquí tengo a mi hija que está estudiando psicología, no le crea a los psicólogos. Y no lo digo peyorativamente, por favor, lo digo, usted me entiende lo que estoy diciendo. No le crea a los analistas. Yo escucho todos los programas políticos, mi hija sabe que es así, de todo. De la extrema derecha, de la extrema izquierda, escucho todo. A mí me gusta mucho escuchar y leer y ver, y voy registrando. Este dijo algo, se contradijo con este está de acuerdo con esto, estos tienen algo en común. Saco mis conclusiones propias, pero no me dejo gobernar por ello. Yo tengo mis ideas y mis ideas están en Cristo. Por favor, escucha esto. A mí me gobiernan las ideas del Señor y yo no voy a permitir que el miedo, que el temor vengan a mí, pero hay acción en la fe. Debo hacer lo que debo hacer. No estoy en casa esperando un golpe de suerte. ¿Te acuerdas ese himno? Se lo saben, ¿ah? La depresión siempre se basa en ¿podré hacerlo? ¿Podré lograrlo? Por eso la gente se deprime por sus frustraciones, por sus fracasos. Y hay mucha gente depresiva. Mucha gente. No le crea. Por favor. Usted llegue lo más lejos que usted debe llegar con un científico, con un especialista. Simplemente el diagnóstico. Escuche esto. El diagnóstico. ¿Este es el diagnóstico? Bien. A mi esposa le dieron un diagnóstico. Le dijeron que casi su enfermedad es una enfermedad que no tiene remedio. Bien, gracias, doctor. Gratis no me salió la consulta. Así que ni oré por él. No, son caras las consultas, ¿sí o no? Es casi 100.000 pesos y el tipo te atiende 10 minutos y después, y más encima querés que ore por él. No, ya está pagado ya.
y da un diagnóstico. Yo no digo que arrugo el diagnóstico, pues yo creo en la ciencia. ¿Correcto? Y aún más la Biblia dice que la ciencia aumentará. Lo que significa que Dios, que es el creador de la ciencia, del átomo, de la vida, de la célula, le siga dando luz a toda esta gente. Y no tiene que ver que sean creyentes o no, para que saquen a luz todo lo que el mundo hoy en día, la creación, que es la creación de Dios, requiere y necesita. Agradecemos a Dios por eso. Pero lo más lejos que pueden llegar ellos es un diagnóstico, nunca una sentencia. Escucha esto. Entonces yo no le creo al diagnóstico. Yo le creo a la ciencia, pero no creo al diagnóstico. No, Señor. Gracias porque le diste luz a este hombre. Tiene las capacidades. Yo no las tengo, Señor. Tiene las habilidades. Yo no las tengo, Señor. Pero esto no es terminal. Esto es diagnóstico. El que da siempre y dice y declara la última palabra es el Señor. ¿Y cuál es la última palabra? La última palabra siempre te lleva a los orígenes. Cuando Dios te puso en la tierra, te puso con un propósito. Comprender el propósito, ordenar las ideas, es lo que a ti te va a dar fuerza y luz para continuar y seguir adelante. Si no tienes claro estos dos puntos, viene el tercero, que es el desánimo. Cuando la gente no comprende el propósito, no tiene ideas claras y se deprime y entra en el mundo del temor, se desaniman. Algunos de ustedes se desaniman cada 3 minutos. Y hay que estarlos levantando los brazos, hay que estarlo animando, ¿me están escuchando? Algunos de los que nos están viendo, hay que estarle whatsappeando, ya pues hermanito, ya pues, el Señor te ama, el Señor te ama. ¿Conoces gente así? Algunos líderes son así. Siempre están moviendo a la gente. Hermano, el domingo el estanque se va a mover. Capaz que el ángel a ti te toque. Ahora, a mí me gusta motivar. Me explico, a mí yo me considero un tipo motivador. Pero eso no tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con naturaleza, con temperamento. Pero ¿qué pasa cuando no te motiven? Te desanima. Ahora, hay palabras del Señor que a uno le da, ¿correcto? A ese hermano hay que levantarle los brazos. Por ese hay que orar. A ese hay que abrazarlo. Estamos de acuerdo en eso. Y todas esas cosas son parte de la vida de la iglesia. Distinto es que si tú siempre, para activar, estás necesitando un abrazo, o están necesitando que desde afuera se articule tu vida, cuando tu vida se motivación, motivo para accionar. Y el único motivo que tenemos para accionar está dentro nuestro, y ese es Cristo. Y el cuarto punto es la confusión. La confusión. ¿Cómo lo haré? Bueno, si no sabes todo lo anterior, no tienes rumbo. No tienes norte. Pablo dice que en Cristo estamos, somos y nos movemos, dice el libro de los Hechos. Por lo tanto, Pablo llegó a una tierra, él está en esa tierra, la tierra que llegó Josué. Cuando pisó la tierra, Canaán, Pablo llegó a esa tierra y está en esa tierra. Nosotros estamos en la tierra prometida. Y la tierra prometida no es una locación, no es un punto geográfico, es una persona. Y ahí están todas las riquezas que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Vamos a estar en pie, por favor. Vamos a estar en pie. Usted esta mañana tiene que sacudirse. Levante su mano, hágase, sacúdase, diga: Señor, me sacudo de los temores, me sacudo de la depresión, me sacudo del desánimo, me sacudo de la confusión. Señor, que tus ideas gobiernen mi mente. ¿Cuántos desean que las ideas de Dios gobiernen su mente? Lea la palabra del Señor, conéctese a los discipulados, escuche las palabras. ¿Y qué va a ocurrir?
que tanto escuchar logos, palabra, remas se van a ir acentuando en su espíritu y se van a ir haciendo vida dentro de usted. Dicen los escritores que el 80% de las palabras que Jesús dijo, mayormente en el libro de Juan, el 80% son extraídas del Antiguo Testamento. ¿Cómo ocurrió eso? Claro, cuando uno lee la historia de Jesús, que Jesús a los 12 años había crecido en sabiduría, no solo en estatura, sino en sabiduría, ¿correcto? Él era grande ya Jesús como Moisés, hecho ya grande. Y cuando tú eres grande en el Señor, sabes tomar decisiones en Cristo. Sabes tomar decisiones no desde el punto de vista subjetivo, sino objetivamente ya estás tomando decisiones como parte de un organismo que es el cuerpo de Cristo. Familia con Propósito es una organización, pero la Iglesia del Señor no es una organización. La Iglesia del Señor es un organismo. Y aunque todos tenemos funciones, tanto el ojo, la lengua, y los pies, y la boca, y la nariz, y los oídos, todos dependen de una misma cabeza. Es decir, todos funcionan a partir de una idea superior. Y esa idea superior tiene que ver con Cristo, que Él nos gobierne, que Él nos reine, que nos dirija. No tomes decisiones a partir de tus caprichos, menos a partir del dolor. Cuando hay dolor, se toman decisiones equivocadas. Cuando hay frustraciones, se toman decisiones equivocadas. Cuando hay temores, se toman decisiones apresuradas. Entramos en la desesperación. Que el Señor nos guíe en esta mañana. Nos guarde. Amén. Conserve la tranquilidad, conserve la paz, conserve el descanso. Ansiedades, ¿qué pasará mañana? Yo digo siempre, la ansiedad es cuando tú no tienes un futuro muy glorioso que supuestamente te espera. Pero cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, tú tomas toda tu vida y tú descansas en Él. Descanso no es inactividad. Descanso va conectado con la fe porque es acción. Sigues haciendo lo que estás haciendo, pero lo haces en Él. Reposas en Él. Trabajas, pero descanso es parte del trabajo. 6 días trabajarás, el 7º lo descansarás, y ese día sábado, que era un día cronológico, para nosotros ya no es cronológico, sino el Sabbat para nosotros es una persona, es Cristo. Nosotros estamos todos los días, porque nuestra vida está escondida en Él siempre. Padre, gracias por esta mañana. Oramos por todos aquellos que están esta mañana en este lugar y por todos aquellos que están al otro lado de esta pantalla. Pero ante todo agradecemos tu presencia de manera colectiva en este lugar. ¿Qué significa colectivo cuando vemos a Cristo en nuestro prójimo, en nuestro hermano, en aquellos que algunas veces pasan semanas que no nos vemos y nos podemos abrazar, besar, saludar, nos reímos, lloramos juntos, Señor? ¿Qué momento y tiempo glorioso se vive en la comunión de los santos? Yo digo siempre, y no soy el único que lo digo seguramente, lo que se vive al interior de una congregación, y digo congregación porque la iglesia trasciende una congregación, lo que se vive en la congregación, en la reunión de los primogénitos del Señor, es único, es singular. Lo que vivimos cada domingo, y seguramente muchas congregaciones lo están viviendo en esta jornada, Señor, no se encuentra en ningún otro lugar. Esto es mucho más que una reunión social. Esto es mucho más que una reunión de amigos. Esto es mucho más que una reunión familiar. Padre, aquí están el cuerpo de Cristo, la iglesia. Quizás en un pequeño remanente, Señor, no están las masas, Señor, porque tú estás en los montes
pero también estás en los valles. Tú estás con los fuertes, también estás con el débil. Tú estás con los poderosos, Señor. Aquellos, Señor, que derriban gigantes. Aquellos que hacen retroceder a huestes espirituales de maldad. Pero también estás con aquellos que están en el valle, Señor, allí en la cocina. Preparando, Señor, la comida, los víveres, Señor, que van a necesitar los guerreros que vienen heridos, Señor, de las batallas. Señor, tú estás allí con los débiles que preparan a aquellos que llegan con los trofeos, los que saldrán en las páginas de los diarios, en los Facebook. Señor, y esa gente por lo general no tenemos secuencia con ellas o con ellos en la semana. La única instancia es verlos los días domingos, es abrazarlos, Señor, y respetar y valorar su servicio, Señor. En aquel que semana a semana está mandando los mensajes por WhatsApp, en aquel que está mandándolos la información, en aquel que nos recibe, Señor, semana a semana aquí en la puerta, o aquellos que están lavando loza, o cuando todo el mundo se vaya, en todas las congregaciones hay gente que se queda haciendo el aseo, ordenando las sillas, y no estamos diciendo que los demás no, son asignaciones, están en el valle. Padre, esa gente nació para estar allí. Y humildemente lo digo, seguramente no hay nadie que lo haga con el amor, la constancia y la perseverancia como ella o ellos lo hacen. Gracias, Señor. Eso se da en esta mañana. En esta mañana donde hay muchos miedos en las personas, donde hay temores, donde detrás de esta pantalla, en diferentes lugares, latitudes de este mundo, hay personas que están allí, Señor, quizás con esa cuerda cortada que ilustramos con este músico. Personas que hay una parte de su vida que se ha roto, sus emociones han sido rotas, están flaqueando. Sus ideas, Señor, allí en el aparato psicológico no les funcionan, están desorientadas, desorientados, están confundidas, están confundidos. Hay un clamor en su interior. Y mucha gente que está en las alturas, a los cuales vemos, son visibles dentro de las congregaciones, pidiendo el socorro que venga rápidamente a sus vidas, pidiendo auxilio. Ojalá que alguien pueda hablar conmigo, ojalá que alguien me pueda oír. ¿A quién le cuento lo que me está aconteciendo, lo que me está pasando? Padre, esa gente por lo general frecuenta nuestras congregaciones. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará con mis hijas, con mis hijos? ¿Qué pasará con mi vida, con mi trabajo? Padre, pero esta mañana creemos tener luz. Que cuando las ideas de Dios gobiernan nuestra mente y nuestra mente va renovándose de día en día, Señor, la luz de Cristo nos va a alumbrar, Señor. Y nuestra oración esta mañana desde muy temprano era, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Amén. No para creer, sino para ver. Señor, nuestras convicciones están claras, sí, porque la fe nos lleva a eso. Hablamos por lo cual creemos, y lo que creemos, aquello lo hablamos. Danos claras ideas, Señor, como ministros de Dios, como equipos ministeriales. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar como ministerio? Gracias, Señor. Oro por aquellos que están en casa, por aquellos que piden dirección, por aquellos que están con crisis en sus matrimonios, por aquellos que en este mismo momento están acompañándonos en esta oración. Padre, por los hijos de nuestros hermanos, las hijas de nuestros hermanos, por aquellos padres, Señor, que están sobrepasados en algunas áreas de sus vidas. Padre, por la fe, estiro mis brazos a esta pantalla y estiro los brazos para poder de alguna u otra forma, Señor, expresar el sentir de Dios. Señor, que tú quieres que tengamos claridad, que tengamos luz. Señor, hay una diferencia muy alarmante. Como dijo el ciego, veo a los hombres como árboles. Los hombres no son árboles. Por lo tanto, hay una impartición gloriosa y maravillosa que tú nos das. Que una vez que esa impartición, Señor, es requerida,
Señor, ahora veo claramente. Y estamos en una situación, estamos en un mundo, estamos en una sociedad en que nosotros los padres, Señor, y los ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios, necesitamos ver claramente. Amén. Claramente, Señor. Señor. Ayúdanos, danos luz, danos claridad. Señor, que la revelación de tu Espíritu nos lleve a decisiones precisas. Sí, Señor. Tú eres un Dios intencional que provoca situaciones de modo que nosotros podamos despertar primero que todo a una realidad espiritual. Y cuando despertamos a una realidad espiritual, Señor, comenzamos a ver claramente qué es lo que está aconteciendo. Padre, y no damos lugar en absoluto para que el diablo tome ventaja alguna de tu iglesia ni de los hijos de Dios, Señor. Por el contrario, hoy más que nunca nos empoderamos, aleluya, en el poder de Dios en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor. Gracias.